Bienvenidos chicos a la clase de nutrición. Hoy estaremos abarcando acerca del sistema digestivo. Si bien es cierto, nosotros conocemos anatómicamente cada una de las partes del sistema digestivo, además de que hemos hablado innumerables ocasiones acerca de lo que es su fisiología, nosotros vamos a tener hoy un pequeño repasito acerca de la anatomofisiología del sistema digestivo. Recordemos que cuando hablamos acerca de este sistema, no es solo que cataloguemos el hígado, el vaso, el estómago, el páncreas, la vesícula, no. No solo esto tiene que ver con lo que es este sistema, sino que también nosotros lo catalogamos comenzando desde la boca. O sea, la lengua, donde están todo lo que son las papilas gustativas, y que además, según la medicina tradicional china, nosotros tenemos los órganos representados en la lengua y que además esos órganos corresponden a cada uno de los sabores que nosotros podemos degustar con los alimentos. Después de eso tenemos la arcada dental o la parte de la masticación. Además de eso, nosotros tenemos un conducto por donde todo lo que es la comida o el bolo alimenticio va a pasar, que es el esófago. Después del esófago llega al cardiax, que es la parte ya, la primera parte de lo que es el estómago, por donde pasa, y que además estaremos hablando de por qué en el estómago es un pH relativamente ácido de 1.5 y por qué en la boca no, al igual que en los intestinos. Además de esto, cuando pasa ya por el estómago, cuando ya va por el antro pilórico, hay una porción en la parte del intestino grueso que donde la parte del intestino delgado donde vierte la vesícula biliar todo lo que son sus líquidos por la ampolla de váter también por parte de lo que es el páncreas. Además de todo esto, cuando nosotros cambiamos de un pH realmente ácido a alcalino, y agarran todas estas concentraciones para poder separar todo lo que son los nutrientes de los desechos que ya no necesitamos cuando ya fueron reabsorbidos en la parte del intestino grueso y ya que se va a formar en una materia fecal. Según historias pasadas o nuestros ancestros, nosotros tenemos dentro del sistema digestivo lo que es el apéndice. Aunque nosotros conozcamos que el apéndice ya no es necesaria o es una parte que está de la anatomía y sobrante que no nos sirve para ninguna función, anteriormente se decía de que nuestros antepasados, como ellos practicaban lo que es la hibernación, ellos, lo que servía el apéndice era para un reservorio de semillas, y recordemos que las semillas indirectamente ellas son proteínas y que estas proteínas en el organismo cuando nosotros las consumimos ellas nos generan ATP, o sea toda la energía que necesita la célula para poder desarrollarse y hacer su función normal, además de la replicación de estas mismas células o reproducción. Actualmente nosotros tenemos que el apéndice es un vestigio, pero que anteriormente nosotros teníamos una utilidad muy funcional acerca de lo que era el apéndice. Como primer órgano de degustación tenemos lo que es la lengua, y que además de que ella presenta un revestimiento mucoso, se dice de que hay tres tipos de partes o de toda esta, del órgano de la lengua que tenemos, o tres secreciones que son, por ejemplo, la primera que es la secreción mucosa, la segunda que es una secreción serosa y la tercera que es una mixta que es seromucosa, o sea, partes iguales de ambas. Y que además de esto, en el dorso de este órgano o de la lengua tenemos lo que son protuberancias llamadas papilas gustativas encargadas de detectar los cuatro sabores: el dulce, el salado, el agrio y el amargo. Además de que nosotros le añadimos uno que es el picante. Y tenemos en el esquema algunos de las de donde se sitúan todas estas papilas gustativas, y tenemos lo que es el sabor amargo, el sabor ácido, el salado y el sabor dulce, que correlaciona
con todo lo que a nosotros nos han enseñado acerca de, por ejemplo, el glosodiagnóstico, que es abarcar prácticamente un diagnóstico, valga la redundancia, por la lengua, y que estos mismos sabores, ellos pueden estar representados por algún órgano. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene reflujo, haciendo un diagnóstico diferencial, una persona que tiene reflujo, ella, todo el alimento que ella está ingiriendo, ella te va a decir, es que siento un sabor ácido o siento un sabor amargo. Entonces nosotros podemos observar en la lengua de este paciente que las orillas, por ejemplo, del órgano de la lengua está algo inflamada, o que también hay marcas dentales. Pero las marcas dentales no siempre quiere decir de que la persona tiene demasiado hinchada la lengua o que la lengua es muy ancha para la cavidad bucal, sino que ella puede tener problemas gástricos de origen del hígado o de la vesícula biliar. Por eso es que la persona siempre va a sentir un sabor amargo o un sabor ácido en esta parte. Después tenemos como tres glándulas principales, lo que es la parótida, la submaxilar y la sublingual, que estas tres tipos de glándulas, ellas tienen secreciones, las secreciones que ya habíamos hablado, que se dice de que la parótida, aunque está por debajo de los oídos, ubicada por debajo de los oídos, ella tiene una secreción serosa, de tipo serosa, y que, por ejemplo, con una embarazada, cuando la mamá, ella tiene algún antojo, qué sé yo, o miró que alguien pasó con una bolsa de jocote y ella quiso comer ese jocote, tal vez han escuchado la frase que dice, ay, se me exprimió la parótida, o estoy salivando por querer eso. Entonces es que este tipo de secreciones se acciona porque nosotros queremos de ese tipo de comida o ácido o alguna cosa. Glándulas submaxilares por debajo del maxilar inferior, y que este tipo de secreción es seromucosa. Las glándulas sublinguales, que está por debajo de la lengua, que la secreción también es seromucosa o secreción mixta. Después tenemos que la saliva tiene tres tipos de funciones, una que es digestiva, una que es mecánica y la otra que es antimicrobiana. La parte digestiva contiene una enzima llamada tialina, y no solo la saliva tiene enzima, sino que todo órgano desprende una enzima por medio de un neurotransmisor que él te está diciendo acciona porque le cayó comida, por ejemplo, al estómago, y él necesita desintegrarse, no solamente por el ácido clorhídrico que nosotros tenemos en el estómago, sino también por todas estas enzimas que al final nos van a sacar todo lo que son la parte del desdoblamiento de los hidratos de carbono, todo lo que es la proteína y todos los lípidos, para que esto se metabolice no solo como glucosa en el organismo, sino como energía. Después de esto, se dice de que cuando la saliva desprende la parte de la tialina, en la digestión, en la boca, perdón, se produce la digestión o el proceso de digestión. Sin embargo, se dice de que la acción de esta enzima es insignificante, ya que es inactiva rápidamente por la acidez estomacal o por el ácido clorhídrico. La parte mecánica es que ejerce una acción lubricante debido a la mucina, otra enzima que tiene la parte de la saliva. Y la parte antimicrobiana, como por ejemplo de las lisocimas, que son enzimas capaces de destruir algún microorganismo que se vaya en la comida, por ejemplo. Después tenemos lo que es la parte del estómago, que tiene dos funciones o dos tipos de digestión. La digestión física, que es a través de las contracciones de la musculatura del estómago y que se mezcla, obviamente, o que mezclan el bolo alimenticio con el jugo gástrico. Y la parte de la digestión química, o la parte donde se comienza la producción de todo lo que son los neurotransmisores, y que estos mismos neurotransmisores son los que nos producen las enzimas.
y que accionan las glándulas del estómago que secretan o segregan el jugo gástrico para que actúe sobre el bolo alimenticio. ¿Actúe para qué? Desintegrando las partículas para que éste pueda ser absorbido todos los nutrientes que lleve el alimento que hemos ingerido. Parte de las enzimas, nosotros tenemos catalogados más de 80 enzimas en el organismo, pero las que participan en el proceso de la digestión son 3. La lipasa, que no solo en el estómago está, sino que hay lipasa pancreática, lipasa hepática, y etcétera, etcétera, etcétera. Las peptidasas o proteasas y la amilasa. Que la amilasa pancreática es la que ayuda a metabolizar toda la fructosa sacarosa que nosotros ingerimos en los alimentos para que ésta se haga glucosa. La lipasa es una enzima específica originada en el páncreas que posee la función de disociar los enlaces covalentes entre lípidos complejos, llevándolos a estados de glicerol y ácido graso que son asimilables para el organismo. La peptidasa o el péptido se dice de que no es prácticamente un neurotransmisor como el peptidoglucano, sino que prácticamente es una enzima. Se origina en el estómago o también de origen pancreático y que posee la capacidad de actuar sobre los enlaces peptídicos de las moléculas proteicas, reduciéndolas a monómeros orgánicos denominados aminoácidos. O sea, uno de los 20 aminoácidos que necesitamos en el organismo para poder subsistir. Y la amilasa es la que se encarga o tiene la función de romper los enlaces glucosídicos entre monosacáridos, dejándola en forma individual para ser asimilados como glucosa más adelante con el ingerir del alimento. Se dice que hay 3 tipos de amilasa. La primera, que tenemos la amilasa salival, que es la que permite que haya un desdoblamiento de todos los carbohidratos desde el momento que nosotros ejercemos la fase de la masticación. La parte de la amilasa pancreática, que es la que agarra todo lo que es la fructosa y la sacarosa para metabolizarla en glucosa y generar ATP en el organismo. Y la amilasa intestinal en el duodeno. ¿Para qué? Para que haya una reabsorción de todos los nutrientes que, por ejemplo, se le pasaron al estómago o al páncreas a agarrar o absorber, y que aquí en este momento él puede ser reabsorbido. 3 hormonas importantes en el proceso de no solamente de la deglución, sino en el estímulo de hambre, como tenemos la gastrina, la secretina y la colecistonia. Tenemos que primero la gastrina hace que el estómago produzca un ácido que disuelve y digiere algunos alimentos. Es necesaria también para el crecimiento celular normal de la mucosa del estómago, además de que tenemos de que esta mucosa del estómago, ella protege por el mismo ácido. Si nosotros bien es cierto que tenemos un pH normal de 7, que ese es el que deberíamos de tener homeostáticamente, el estómago no respeta esa regla. ¿Por qué? Fácil, para poder degradar todo lo que el organismo ingiere, bueno o malo, este ácido te degrada los nutrientes que necesitas y te saca todo lo que es las bacterias y cosas malas que tal vez con lo que te alimentaste y que no sabías que estaba malo. La secretina hace que el páncreas secrete el jugo gástrico rico en bicarbonato. El bicarbonato ayuda a neutralizar el contenido. Por ejemplo, si el bolo alimenticio que pasó ya por el antro pilórico va con algunos restos de ácido, lo que hace el bicarbonato es pegarse a estas moléculas de ácido clorhídrico y deshacerlas. ¿Para qué? Para que no haya una laceración de las paredes del intestino delgado. Además de que estimula el estómago para que produzca la misma pepsina o pepsinógeno, que es una enzima que es la que esta misma degrada todo lo que son la parte de microorganismos que hayan pasado por desapercibido. Y por último, la colecistocinina, que hace que el páncreas produzca la enzima del jugo pancreático y que hace que la vesícula biliar se vacíe. También fomenta el crecimiento celular normal del páncreas. O sea, si nosotros tenemos la parte del vaciado de la vesícula biliar para que este mismo líquido él absorba todo lo que son los condimentos
y las partes malas de todo el bolo alimenticio hace también que el páncreas accione todo lo que son los islotes de Langerhans para poder agarrar toda la fructosa sacarosa que nosotros hemos consumido. Algunas de las hormonas como estructuras secretoras que tenemos, por ejemplo, una estructura secretora es la célula, que ella excreta, pero no se alimenta. ¿Por qué no se alimenta? Porque todo lo que es el ATP, o sea, el adenosín trifosfato que puede pasar del medio intercelular hacia la célula, es absorbido por una membrana plasmática, obviamente que es semipermeable, que ella es la que permite que haya o un paso de una sustancia que le va a ayudar a la célula o la que no permite que pase algún microorganismo que se quiera por ejemplo, introducir agresivamente dentro del mismo espacio celular. Y tenemos que como células hay tres principales en el organismo. Las células del estómago, que son la parte de la gastrina, de los leucocitos que producen ellos leucotrienos y, por ejemplo, del miocardio que puede producir hormonas natriuréticas y que todas estas son, sin lugar a dudas, glándulas endócrinas y que tienen que ver con todo lo que es el hipotálamo, que por eso se le dice que él es el que rige los centros del hambre y que además es el que provoca que el organismo esté homeostáticamente normal. En esta imagen representa todo lo que pasa cuando nosotros ingerimos una comida que queríamos o porque simplemente nos dio hambre. Y que tenemos que principalmente en la parte del cerebro o en el centro cerebral, el tronco cerebral, es donde se da lo que es la parte del hambre y la saciedad por parte del hipotálamo. Después de esto se producen dos tipos de hormonas. La serotonina, que es un mensajero químico sobre las neuronas, o sea, ejerce una función que te manda el estímulo químico a las neuronas y te dice que tengo hambre. Y la parte de la dopamina, que está asociado a experiencias placentarias, o sea, que por ejemplo cuando yo ya comí, entonces ya estoy como saciado. Después de eso se liberan lo que es la parte de la insulina por los islotes de Langerhans, para poder tener una absorción normal de todo el azúcar que nosotros estamos consumiendo. Y que después se deriva lo que es la parte del peptidoglucano o la pepsina para poder desintegrar todos estos componentes que se han ingerido por medio de la comida. La parte del equilibrio ácido básico, que nosotros decíamos que el alimento cuando pasa por la boca es de 6.5 lo más, pero ya cuando llega al estómago ya es de 1.5. Entonces, en la fase 1, que se dice que es la fase del proceso de la digestión, o sea, la masticación, que no hay todavía entrada de un jugo demasiado ácido, sino que todavía sigue siendo en un estado normal, y que estos jugos digestivos son por parte de las glándulas parótidas y las glándulas salivares. Además de esto, ayuda a la comida para que consiga una ventaja en la digestión, ya que se mueve desde la boca hasta la faringe y a través del esófago para que éste llegue al cardiax, para poder ser desintegrado por parte del ácido clorhídrico. La fase 2, que es cuando ya está en el estómago y que hace un movimiento de deglución por el músculo liso del estómago, las paredes musculares del estómago. Que además de esto, las paredes musculares del estómago son controladas por la aorta gástrica, que esto es lo que permite que haya concentración del ácido de entre 1.3 y 1.5, y que además cuando ya pasa lo que es el antropilórico, él ya viene con un pH menos ácido. ¿Para qué? Para que no se dañen las paredes del intestino delgado. Ya cuando llega al intestino delgado, o sea, la fase 3, hay un pH de 7 a 8. Y que los intestinos no necesitan un terreno muy ácido como lo hace el estómago, porque su función está en absorber vitaminas y minerales. O sea, no es degradar todo el alimento. Y una vez que se absorbieron todas estas partículas, el quimo, o todo lo que es el bolo alimenticio, que se hizo un quimo, propulsa a lo largo de él por peristalsis, o sea, un movimiento para que él pueda ir avanzando por contracciones musculares hacia el intestino grueso.
Ya conocemos lo que pasa en el intestino grueso, o sea, cambia del pH de 5.5 que pasó por el intestino delgado todavía a un pH de 7, porque ya casi no hay absorción ahí. Entonces esto, cuando ya no utiliza para nada este quimo, lo convierte en materia fecal para que este sea evacuado con los residuos restantes del organismo.